Vivir el matrimonio sacramento según el Espíritu. El matrimonio sacramento alcanza su pleno cumplimiento en la perspectiva de la esperanza escatológica. Catequesis número 102, recibida por San Juan Pablo II el 1 de diciembre de 1982. Hemos analizado la carta a los Efesios y sobre todo el pasaje del capítulo 5, versículos del 22 al 33, en la perspectiva de la sacramentalidad del matrimonio. Ahora trataremos de considerar una vez más el mismo texto a la luz de las palabras del Evangelio y de las cartas paulinas a los Corintios y a los Romanos. El matrimonio, como sacramento que nace del misterio de la redención y que renace, en cierto sentido, del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, es una expresión eficaz de la potencia salvífica de Dios, que realiza su designio eterno, incluso después del pecado, y a pesar de la triple concupiscencia. Oculta en el corazón de cada hombre, varón y mujer. Como expresión sacramental de esa potencia salvífica, el matrimonio es también una exhortación a dominar la concupiscencia, tal como de ella habla Cristo en el Sermón de la Montaña. Fruto de este dominio es la unidad e indisolubilidad del matrimonio y además el profundo sentido de la dignidad de la mujer en el corazón del hombre, como también de la dignidad del hombre en el corazón de la mujer, tanto en la convivencia conyugal como en cualquier otro ámbito de las relaciones recíprocas. Esta verdad, según la cual el matrimonio, como sacramento de la redención, es concedido al hombre de la concupiscencia como gracia y a la vez como ethos. Esto encuentra una particular expresión también en la enseñanza de San Pablo, especialmente en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. El apóstol, comparando el matrimonio con la virginidad, o sea, con la continencia por el reino de los cielos, y declarándose por la superioridad de la virginidad, constata igualmente que cada uno tiene de Dios su propio don, uno, aquel u otro. 1 Corintios 7:7. En virtud del misterio de la redención, corresponde pues al matrimonio un don particular, o sea, la gracia. En el mismo contexto, el apóstol da consejos a sus destinatarios. Recomienda el matrimonio por el peligro de la incontinencia, 1 Corintios 7:2, y luego recomienda a los esposos que el marido otorgue lo que es debido a la mujer, e igualmente la mujer al marido, 1 Corintios 7:3. Y continúa así: mejor es casarse que abrazarse, 1 Corintios 7:9. Basándose en estas fórmulas paulinas, se ha formado la opinión de que el matrimonio constituye un específico remedium concupiscente. Sin embargo, San Pablo, que como hemos podido constatar, enseña explícitamente que al matrimonio corresponde un don particular y que en el misterio de la redención el matrimonio es concedido al hombre y a la mujer como gracia. Expresa en sus palabras sugestivas y a la vez paradójicas sencillamente el pensamiento de que el matrimonio es asignado a los esposos como ethos. En las palabras paulinas, cuando dice mejor es casarse que abrazarse, el verbo abrazarse significa el desorden de las pasiones, proveniente de la misma concupiscencia de la carne. De manera análoga presenta la concupiscencia el Sirácida en el Antiguo Testamento. Confrontemos Sirácidas 23:17. En cambio, el matrimonio significa el orden ético, introducido conscientemente en este ámbito. Se puede decir que el matrimonio es lugar de encuentro del eros con el etos,
y de su recíproca compenetración en el corazón del hombre y de la mujer, como también en todas sus relaciones recíprocas. Esta verdad, es decir, que el matrimonio como sacramento que brota del misterio de la redención, es concedido al hombre histórico como gracia y a la vez como etos, determina además el carácter del matrimonio como uno de los sacramentos de la Iglesia. Como sacramento de la Iglesia, el matrimonio tiene índole de indisolubilidad. Como sacramento de la Iglesia, es también palabra del Espíritu, que exhorta al hombre y a la mujer a modelar toda su convivencia, sacando fuerza del misterio de la redención del cuerpo. De este modo, ellos están llamados a la castidad como al estado de vida según el Espíritu, que les es propio. Confrontemos 8 del 4 al 5 y Gálatas 5, 25. La redención del cuerpo significa en este caso también esa esperanza que en la dimensión del matrimonio puede ser definida esperanza de cada día, esperanza de la temporalidad. En virtud de esta esperanza es dominada la concupiscencia de la carne como fuente de la tendencia a una satisfacción egoísta, y la misma carne, en la alianza sacramental de la masculinidad y feminidad, se convierte en el sustrato específico de una comunión duradera e indisoluble de las personas, communio personarum, de manera digna de las personas. Los que como esposos, según el eterno designio divino, se unen de manera que en cierto sentido se hacen una sola carne, están llamados también a su vez, mediante el sacramento, a una vida según el Espíritu, una vida capaz de responder al don recibido en el sacramento. Y en virtud de ese don, llevando como esposos una vida según el Espíritu, son capaces de volver a descubrir la gratificación particular de la que han sido hechos partícipes. Y en la medida en que la concupiscencia ofusca el horizonte de la visual interior, quita a los corazones la limpidez de deseos y aspiraciones. Del mismo modo, la vida según el Espíritu, o sea, la gracia del sacramento del matrimonio, permite al hombre y a la mujer volver a encontrar la verdadera libertad del don, unida a la conciencia del sentido nupcial del cuerpo en su masculinidad y feminidad. La vida, según el Espíritu, se manifiesta también en la unión recíproca, Génesis 4:1, por medio de la cual los esposos, al convertirse en una sola carne, someten su feminidad y masculinidad a la bendición de la procreación. Dice Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer, que concibió y parió, diciendo, he alcanzado de Yahvé un varón. La vida según el Espíritu se manifiesta también en la conciencia de la gratificación, a la que corresponde la dignidad de los mismos esposos en calidad de padres. Esto es, se manifiesta en la conciencia profunda de la santidad de la vida, sacrum, a la que los dos han dado origen, participando como padres en las fuerzas del misterio de la creación. A la luz de la esperanza que está vinculada con el misterio de la redención del cuerpo, confrontemos Romanos 8 del 19 al 23, esta nueva vida humana, el hombre nuevo concebido y nacido de la unión conyugal de su padre y de su madre, se abre a las primicias del Espíritu, Romanos 8:23, para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, Romanos 8:21. Y si la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto, Romanos 8:22, una esperanza especial acompaña a los dolores de la madre que va a dar a luz. Esto es, la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19. La esperanza de la que todo recién nacido
viene al mundo y trae consigo un destello. Esta esperanza que está en el mundo, impregnando, como enseña San Pablo, toda la creación, al mismo tiempo no es del mundo. Más aún, debe combatir en el corazón humano con lo que es del mundo, con lo que hay en el mundo. Porque como dice la primera carta de Juan, capítulo 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. El matrimonio como sacramento primordial y a la vez como sacramento que brota en el misterio de la redención del cuerpo del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, viene del Padre. No procede del mundo, sino del Padre. En consecuencia, también el matrimonio como sacramento constituye la base de la esperanza para la persona, esto es, para el hombre y para la mujer, para los padres y para los hijos, para las generaciones humanas. Efectivamente, por una parte, pasa el mundo y también sus concupiscencias, y por otra parte, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Con el matrimonio como sacramento está vinculado el origen del hombre en el mundo, y en él está también grabado su porvenir. Y esto no solo en las dimensiones históricas, sino también en las escatológicas. A esto se refieren las palabras en las que Cristo se remite a la resurrección de los cuerpos, palabras que trae los tres sinópticos. Miremos, Mateo 22, del 23 al 32, Marcos 12, del 18 al 27, y Lucas 20, del 34 al 39. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Así dice Mateo, y de modo parecido Marcos y Lucas, quien dice: los hijos de este siglo toman mujeres y maridos, pero los juzgados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los muertos, ni tomarán mujeres ni maridos, porque ya no pueden morir, y son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, hijos de la resurrección. Lucas 20, del 34 al 36. Estos textos ya han sido sometidos anteriormente a un análisis detallado. Cristo afirma que el matrimonio, sacramento del origen del hombre en el mundo visible temporal, no pertenece a la realidad escatológica del mundo futuro. Sin embargo, el hombre, llamado a participar de este futuro escatológico mediante la resurrección del cuerpo, es el mismo hombre, varón y hembra, cuyo origen en el mundo visible temporal está unido con el matrimonio como sacramento primordial del misterio mismo de la redención. Y más aún, cada hombre, llamado a participar de la realidad de la resurrección futura, tiene en el mundo esta vocación por el hecho de que su origen en el mundo visible temporal ha sido realizado por obra del matrimonio de sus padres. Así pues, las palabras de Cristo, que excluyen el matrimonio de la realidad del mundo futuro, manifiesta indirectamente al mismo tiempo el significado de este sacramento para la participación de los hombres, hijos e hijas, en la resurrección futura. El matrimonio, que es sacramento primordial, renacido en cierto sentido en el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia, no pertenece a la redención del cuerpo, en la dimensión de la esperanza escatológica. Confrontemos Romanos 8:23. El matrimonio mismo, dado al hombre como gracia, como don destinado por Dios precisamente a los cónyuges, y al mismo tiempo asignado a ellos como etos con las palabras de Cristo, ese matrimonio sacramental se cumple y se realiza en la perspectiva de la esperanza escatológica. Esto tiene un significado esencial para la redención del cuerpo en la dimensión de esa esperanza.
De hecho, proviene del Padre, y a Él debe su origen en el mundo. Y si este mundo pasa, y si con él pasan también la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida que vienen del mundo, el matrimonio como sacramento sirve inmutablemente para que el hombre, varón y hembra, dominando la concupiscencia, haga la voluntad del Padre. Y quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. En este sentido, el matrimonio como sacramento también lleva en sí el germen del fruto escatológico del hombre. Esto quiere decir que lleva en sí la perspectiva de la redención del cuerpo en la dimensión de la esperanza escatológica, a la que corresponden las palabras de Cristo sobre la resurrección, cuando dice en Mateo 22:30, en la resurrección no tomarán ni mujer ni marido. Sin embargo, también las que dice Lucas en su capítulo 20, versículo 36, siendo hijos de la resurrección, son iguales a ángeles y son hijos de Dios. Así, deben su propio origen en el mundo visible temporal al matrimonio y a la procreación del hombre y de la mujer. El matrimonio como sacramento del principio humano, como sacramento de la temporalidad del hombre histórico, cumple de este modo un servicio insustituible respecto a su porvenir extratemporal, respecto al misterio de la redención del cuerpo en la dimensión de la esperanza escatológica. Hasta aquí la catequesis número 102 de la teología del cuerpo. Vivir el matrimonio, sacramento según el Espíritu. El matrimonio sacramento alcanza su pleno cumplimiento en la perspectiva de la esperanza escatológica. Recibida por San Juan Pablo II el miércoles 1 de diciembre de 1982.